Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto capítulo ya. Sí, cuarto capítulo No sé, de mala memoria. Poderosas. Hoy día hay sueño en nuestras vidas. Hoy día hay sueño y cansancio porque estamos en modo campaña, entonces ustedes comprenderán que es más duro. Sí, está dura la cosa. Pero quisimos hacer el capítulo hoy día. Bueno, además que la semana pasada por temas personales no pudimos hacerlo. Quisimos hacer como un especial 18 de octubre, entendiendo que hoy día se cumplen 6 años, entiendo, si no me equivoco, del 18 de octubre. Una fecha que todos y todas vivimos y recordamos. El fin es ponerle a este capítulo como ¿dónde estabas el 18 de octubre? Porque creo que es como que va a ser para siempre esa... Es un hito en nuestra historia. Un hito que va a quedar para siempre en la historia nuestra. No? Claro, nos guste o no nos guste, o sea, les gusta o no les gusta a algunos sectores, el 18 de octubre pasó. De septiembre. Pasó y... eso, po. Así que partamos. ¿Dónde estábamos nosotras? Partamos por eso. ¿Dónde estábamos nosotras el 18 de octubre? ¿Partís tú? ¿Yo? Sí, partí tú. Que yo soy más fome. Ya, pero ¿cuál contexto? ¿Tercero medio? Ah, sí, pues les tengo que dar el contexto. Yo estaba en el 2019 en cuarto medio, retirándome de las aulas, y estábamos en una completada. No me acuerdo para qué, estábamos como juntando plata, y nuestro profe era profesor de historia. Entonces, y de izquierda, nunca nos dijo que era de izquierda, pero siempre supimos como que era más inclinado hacia ese lado, porque es un profesor muy sabio. La cosa es que estábamos en la completada y vemos en las noticias como que estaba quedando la cagada, como que no entendíamos y estábamos como muy expectantes, así como con un poco como de miedo y de intriga, no sé, como weón, qué mierda, qué está pasando, ¿Como qué hora eran, más o menos? Porque esto partió como en Santiago, como partió a mediodía, po. Claro. Con la escolares saltándose el torniquete. Nosotros nos juntamos como tipo 3 a como preparar los completos, pero como que no sé por qué al principio no nos enteramos, pero después ya en la tarde cuando íbamos a vender, primero como que no había nadie en la calle y nosotros decíamos como... ¿Qué pasa? No hay nadie en la calle. Es muy real eso. Es como que había un silencio ese día. Estaba todo como muy silencioso, muy como que no pasaba ni una mosca. Y era como pasó? como que toda la gente estaba oculta. Como yo por eso igual quiero transmitir como la sensación era como que como un poco de miedo, igual como ¿qué pasa? Claro. Y al final no vendimos como ni un completo, como más que a nuestras familias. Pero nos perdonamos a nosotros y a nosotros porque estábamos como puta, que la cagada, como claro, no, ¿qué más vamos a hacer? Y nuestro profe llegó y nos dijo como, pucha chiquillos, como que estamos viviendo como un proceso, como... Y después de eso llegué a mi casa y posteé en Instagram un afiche de la canción de Residente que dice como, cuando la tiranía es ley, no me acuerdo, la revolución es orden, de Adentro se llama la canción. Que me encantaba Residente, todavía me gusta, pero ahí me encantaba Residente. Entonces yo, es el momento perfecto para postear esta frase. Y eso fue mi 18 de octubre. Yo a cada marcha, después del 18, escuchaba, ante toda marcha, escuchaba canciones, como para ir motivada. Y yo, después de la pandemia y previo a la pandemia, estaba muy obsesionada con Los Miserables, con la película, el musical. Entonces, no sé si la he visto. Venga para acá. Venga. Espérate, que hay una invitada aquí. Venga, mi amor, ¿o quieres jugar? No, porque no podemos jugar ahora. Esto de tener hijas. Perronas. Ella es la perrita que hemos escuchado en otros capítulos, por si acaso. Quizás más rato se va a querer asomar. Ahí está, pues, ¿no se ve? No se ve. Venga, mi amor. Venga, suba. Venga. Eso, muy bien, mi amor. Ya, siéntate, sentadita. Siéntate, no seas porfiada. Ya, bueno, lo que estaba diciendo yo. Y yo escuchaba siempre... Do you hear the people sing? No sé cómo se llama la canción, pero era como muy una canción para ir al... Ya, pórtate bien. ¿Pero qué significa?
Es que es la canción previo a como partir la revolución, ¿cachai? Ya. Como cuando van a hacer la revolución de la Comuna de París, cantan esa canción, po. Estamos en momento... Y ahora sí. Entonces, como yo me preparaba como para cada marcha. Como para una guerra así. Sí, te lo juro, yo me preparaba Estamos en para guerra, Después Piñera dijo eso, pues claro. Yo, el 18 de octubre, fue un día súper raro. Lo que pasa es que previo al 18 de octubre, nosotros fuimos a ver el Joker. ¿Ya? Como el día anterior, con mi Ya. hermana. El día anterior fuimos el Matías, yo y mi hermana chica a ver el Joker. Mi hermana estaba como en ese momento como en segundo medio, más o menos. Y yo estaba más grande. Y era brígido porque en la película del Joker hay un estallido, po. Entonces... No me acuerdo tanto, yo la vi, pero como... Sí, pues hay un pedacito. estallido y hay unas personas que es como, bueno, está como la familia de Batman, que vienen como saliendo del cine y parte el estallido social como después de que pasa lo del Joker. Pues entonces nosotras como que decíamos como, imagínate la gente que salió del cine el 18 de octubre y estaba la grande en Santiago. Era como, ¿qué sucede? Fue justo como en la misma fecha. No, yo fliparía así como... No. ¿Qué pasó? Sí, bueno, yo flipaba mucho también el 18. Nosotros el 18 de octubre estábamos en una reunión de las poderosas, la que tú no estabas, o sea, estabas vendido completo. ¿Saben? Bueno, facturando para este país. Sí. Estábamos haciendo una rebu con la Rayen, que vino al programa hace un tiempo, pero la Rayen se fue un poquito antes, y la Pasita. No sé si verá esto la Pasita. Y estábamos como planificando cosas para enero. Planificando como una escuela de las poderosas. Soñando, como siempre soñamos. Cosas que nunca pasaron porque se vino el estallido, po. Y había que hacer otras cosas. Y bueno, después también se vinieron todas las cosas de la pandemia y fue como Ya, pero no te adelante. Sí, pero es que igual eso es importante. Sí, es verdad, porque me voy a adelantar. Ya. La cosa es que estábamos en mitad de una reunión y de repente nos empiezan a llamar por teléfono, ¿no? Nos empiezan a llamar por teléfono como, oye, está la grande en Santiago. Y como que nosotros en la mañana habíamos visto algo de que... Sí, pues como que uno lo veía Sí, lejano, uno ya, veía, Santiago. ya, está dando el cornillete, pero ¿qué iba a pasar? Sí, ¿no? no. ¿Por qué Chile va a hacer algo? ¿Por qué va a reaccionar a esto? Como... Aparte, me imagino, ya nosotros igual estamos relativamente cerca de Santiago, Sí, po. po. Imagínate, no sé, el weón que está como al fondo de Chile que dicen que estos weones de Santiago Claro, no ¿qué le importa, No, como- ¿qué importa lo que esté pasando en Santiago, po? Y la cuestión es que después nosotras como que... después estábamos en el centro de Villa Alemana, y llegamos a la casa y nos ponemos a ver las noticias y era como que se estaba quemando Chile y era como, ¿qué está pasando? Esto no está pasando realmente, no puede ser. Santiaguinos sorprendidos. Como, de verdad, como que yo decía como, es mentira que esto está pasando, se estaba quemando en él, en ese momento que lo mostraban en la tele, la escalera, que nunca supimos al final cómo se quemó ni nada. Y la gente estaba como saliendo a la calle, po, y la gente... Y Piñera dice que va a sacar a los milicos. Yo creo que ahí fue donde partió todo, porque Claro. ahí donde la gente también reacciona. Porque dicen como, frente a esto que estaba ocurriendo con los cabros que estaban protestando por los 30 pesos, Piñera dice como, ya, sacamos a los milicos. Y ahí toda la gente como, no puede ser, como... ¿Cómo vamos a sacar a los milicos de que estamos hablando? Y ahí sale toda la gente. Pero seamos sinceras, nosotras en región, el estallido social no es el 18 de octubre, es el Exacto, 19 de el octubre. 19. Acá en región nosotras... Tuvimos un momento de procesar qué Sí, estaba po. pasando. No, y al día siguiente todo como que... surge, po. Y yo el 19 estaba, justo en esa época, yo muy hippie, estaba haciendo un curso de yoga para Ya. niños en Reñaca, con un sector obviamente muy conservador. Y yo, una amiga y otra amiga, éramos las únicas de como 15 personas que estábamos como a favor del estallido. Y ese día no hicimos yoga. Nos quedamos conversando sobre lo que estaba pasando. Pero había gente como llorando. Era como gente llorando y enojada porque estaban quemando Chile. Y como ¿qué les pasa? Como, qué bacán que gente que... Yo estaba flipando, yo flipaba. Y era como, al fin está pasando esto. Al fin está pasando esto. Y me acuerdo que salí muy enojada ese día porque yo no podía creer lo que estaban hablando esas personas. Era como que yo decía, ¿en qué Chile viven? En otro Chile, po. Que creen que esto no tiene razón. Ya, Claro. puede ser las formas que queráis, pero por algo pasa, po. Ujú. Y después de eso, mis papás me tuvieron que ir a buscar a
a Reñaca porque era lejos y ya no había movilización porque estaba la grande, en Viña y en todas partes, y era una cuestión así brutal. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué está toda la gente en la calle? No puede ser. Llegamos a Villa Alemana y en Villa Alemana estaba la grande, estaba realmente la grande y toda la gente estaba en las calles. Toda la gente. Mis papás jamás, o sea, sí, en su época de la dictadura marcharon y cosas así, pero mis papás también saliendo, estaban todos con cacerola. Y ese día, después de que estábamos como en la plaza, nos fuimos a donde estaban los carabineros. Como a ¿cómo se llama? La comisaría de carabineros, po. Sí, el retén, no sé. Sí, po. Y algo pasó que se cayó la bandera de los carabineros. No vamos a decir cosas para resguardar la identidad de la persona, pero algo pasó de que una persona un confuso incidente, una persona que nosotros conocemos, pero no decir quién. Ya, da toda la información. Vamos a recordarla. Claro, pero no voy a decir quién. Se subió al asta de la bandera de los carabineros y la bandera se cayó. Y ahí los carabineros reaccionaron contra todas las personas que estábamos ahí. Y ahí todos reaccionamos de vuelta y partió el estallido social en Villa Alemana. Así como guerra. Guerra, así como... Y así partió en Villa Alemana, como por eso, porque antes era solamente gente protestando, ¿cachai? Claro. Gente gritando, gente cantando. Pero la verdad, así como la violencia. Sí, como la violencia como de parte de los carabineros hacia nosotros. La represión parte en ese momento y fue la primera vez que en Villa Alemana cayó una lacrimógena. Yo me acuerdo en ese momento cuando cayó la primera lacrimógena. Me acuerdo perfectamente. Yo decía, no puedo creer que en Villa Alemana... Porque claro, nosotros venimos con marcha y peleando con los carabineros desde el 2011, al menos yo. Cuando íbamos a las marchas del 2011, que no me acuerdo ya cómo se llaman, pero las marchas del 2011, estudiantiles del 2011... Es que no era, porque los pingüinos del 2006, no me acuerdo si tuvo... No, porque tuvo como fases, po. Sí, pues que el 2006 fue la de los pingüinos y el 2011 fue como la universitaria. Y había visto que la lacrimógena, obviamente en Valparaíso y todo, pero en Villa Alemana una lacrimógena yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Y andaba con mi hermana chica, que iba como en segundo medio. Y le decía, Dani, corre, como tenemos que correr de acá porque estaba la grande y estábamos con la Jo también en ese momento. Y a la Jo se le perdieron las llaves. Se le cayeron las llaves en mitad de toda la cuestión. Y él decía, Jo, ya las perdiste, hay que correr, como tenemos que irnos. Porque así igual como él. Adulta responsable, sí. Eran como las dos cabras de segundo medio y era como, corra, que tenemos que ir. Y tú no estabas, y tú te fuiste para el otro lado, parece. Y ahí nuestra misión era llegar a la casa de mis tatas, que estaba muy cerca ahí del centro, y lo logramos. Pero fue brutal ver una lacrimógena en Villa Alemana. Yo decía, ¿qué está pasando? No lo podía creer. Y ahí ese mismo día decretaron toque de queda. Y ahí fue como, ¿qué está pasando en este país? No, ahí fue, yo creo que ahí es como que ya es real, porque si ya tiran como una alerta de toque de queda, es algo que no estamos acostumbrados, porque era antes de la pandemia, como que no era algo que yo recuerde que me obligaran a quedarme en mi casa, pues no. Claro, y que nosotros no respetamos tanto. Creo que eso igual es un tema interesante para hablar, porque yo siempre me voy a acordar que a los 2 días yo fui al baby shower de una amiga. Esto fue como... no, fue el día siguiente, po. El sábado fue sábado. ¿El 20? Fue viernes 18, sábado 19, domingo 20. Y el domingo 20 fue el baby shower de una amiga. Y el toque de queda partía a las 5 de la tarde. Ay, era no, a las 6 parece. A las 6 de la tarde partía, entonces yo tenía que volver a mi casa. Tenía que dejar a una amiga. Y yo, ay, ¿qué va a pasar? ¿Quién me va a pasar algo? Me acuerdo que hasta pasé a buscar al Matías a su casa. No, al centro, porque el Matías estaba en la marcha que hubo ese mismo domingo, que fue muy famosa porque salieron muchas fotos ese día, porque fue como que los pacos estaban como de verdad en una guerra, estaban los milicos en una guerra, y porque había empezado el toque de queda, y esa confrontación que hubo, yo de verdad nunca la había visto, la encontraba brutal. Pero bueno, el punto es que yo llego a mi casa a las 6:01. O sea, hace 2 minutos después del toque de queda, mi mamá me está esperando afuera de la casa llorando. Porque como yo había violado el toque de queda, como me pueden matar. Y era como, y hay una generación completa de esa generación que a todos les pasaba lo mismo. Era como un miedo que resurgió, un trauma que resurge, que nosotros no le tomamos el peso, yo creo. Sí. A mí me pasa que
Por ejemplo, acá tenemos dos visiones como súper distintas y qué bacán que haya sido así, porque la Javi la dejaban ir a marcha Es que ya porque tenía, ya era ya tenía grande. 26 años, fue 25 años, como... Y yo tenía 17 años y a mí no me dejaban salir a marcha, como que solo me dejaban como hacer cosas tranqui, yo era chica. Y me acuerdo que yo conversé igual, porque yo tenía ganas de salir, pues ¿quién no tenía Que todas tus ganas? compañeras salían también, po. Claro, y aparte como que yo ya tenía este bichito como revolucionario, ya participaba en Las Poderosas, ya me quería vincular como con la política. ¿Cómo no iba a ser parte de un proceso como lo que estaba sucediendo, po? Y yo comencé con mi mamá y mi mamá ahí me dijo como... Mi mamá no vivió como tal la dictadura, así era muy chica, como que Sí, era tampoco más no chica. recuerda muchas cosas, pero a ella lo que sí le heredaron era que me decía, es que a mí me da miedo. Obvio, Como es que hay milicos y yo no sé qué puedan hacer ellos. Mm. Como que eso era lo que ella me dijo. Como entonces yo, obvio, la entendí, no iba a seguir insistiendo, como que no. Claro, po. Está bien que tengáis miedo, como. Sí, po. Porque también yo no le podía asegurar como que iba a salir a la calle y iba a volver bien, pues, ¿cachai? Como que no. Menos lo que empezó a pasar después, po. Por eso, entonces, como que obviamente la entendí y ahí como que era brígido porque ya todo estaba como resguardado por los milicos. E incluso si uno iba al súper o algo así, como que había milicos en la esquina. Mi mamá, o el comportamiento que tenía mi mamá era como súper de como muy como respeto, así como casi ni hablar cuando pasaba como al lado de como alguna, no sé, autoridad, por así decirlo. Y lo que sí hicimos es que, no sé, lo típico que se hacía es como cuando ya había toque de queda, se programaban cacerolazos. Si empezaba como a las 6 el toque de queda, a las 6 había cacerolazo, como la idea era como, aunque no nos dejaran salir, nosotros íbamos a manifestarnos igual como desde nuestras casas. Sí, po. Entonces eso, ahí sí aportábamos, po, y mi mamá era súper zapa, igual. Entonces nos poníamos en nuestra ventana y ahí con la ollita ahí, para ver como si algo pasaba, Sí, como... Y también cuando, ahí al otro día también fuimos al súper, como porque también se estilaba esto como que no iba a haber comida, como que había que abastecerse. Entonces fuimos obviamente como por este miedo como al súper. Y de ahí pasamos por una plaza o una concentración que había como en la Muni de Quilpué. Y nos quedamos ahí un rato, participábamos. Entonces yo dije, ya, fui a las marchas. Saqué una historia, tengo una historia. Tengo prueba, evidencia. Sí, tengo evidencia. Claro, y igual como que, no sé, como chica yo decía, yo igual quiero ser parte de esto. Entonces yo obviamente grabando mi historia, así como, yo participo de esto, como, y yo soy parte de esto. Sí, po. Pero eso. Y además que tú estabas ahí en un colegio, bueno, nosotras fundamos Las Poderosas del 2018, o sea, un año antes de que pasara esto. Y tu colegio estaba súper involucrado en todos estos temas como de activismo feminista, po. Claro. Entonces tus compañeras igual salían a la Sí, po. calle. Entonces, claro, pues imagino que te veía y como, ¿por qué salen y yo no? Y yo no ¿Por qué puedo. a mí no me dejan? ¿Por qué yo no puedo? Pero claro, igual se entiende con esto mismo que Obvio. hablábamos de este trauma generacional que había y este miedo sobre que volviera la dictadura. Yo lo conté en capítulos anteriores cuando hablamos de memoria y mis papás tenían todo un plan de acción por si es que ocurría algo para que yo escapara de Chile. Como... Porque mi papá decía, ustedes son militantes, como en Los dictadura lo primeros hubiesen que persiguen matado. son los militantes, Obvio, po. pues, ¿cachai? Y yo le decía como, pucha, puede ser, pues, quién sabe lo que va a pasar. Porque después los carabineros empezaron a sacarle ojo a todos los cabros. A mí, yo debo admitir que las primeras semanas de estallido social me dio mucho miedo salir a las marchas. Tenía mucho miedo y me daba mucho miedo que Matías saliera a las marchas, que mi familia le saliera a las marchas. Pero encuentro súper valiente de que Ay, fueran. perdón. ¿Por qué te ríes? Es que la momo me agarró el pantalón y me lo estaba tirando. No están haciendo un boicot por abajo de la mesa. ¿Qué estaba diciendo? Que te daba al principio mucho miedo como... Sí, po, y que todos salieran, porque sí, el po. Matías saliera, que Sí, tu po, familia me saliera. daba mucho miedo que todos salieran porque los carabineros estaban brígidos, po. Digo carabineros para que después no nos funen, nada más. Yo me he mordido la lengua cada vez que voy a decir carabineros. Y para que no nos bajen el contenido ni ninguna cuestión. Por eso prefiero decir carabineros. ¿Qué estaba diciendo? Ya, pues, no Sí, po. aclaráis. Sí, po. Enchúpate por Campo, le tengamos claro. Hemos dicho que tenemos mucha déficit atencional. Pero encontraba súper valiente a las personas que salían
Claro. Porque estaba brígido el ambiente de parte de los carabineros, po. Y de parte también de los militares, a pesar de que siento que los militares fueron mucho menos violentos que los carabineros. Como los carabineros sacaron ojos, dispararon. Nosotros, no me acuerdo ya la fecha cuando fue que nos dispararon directo la lacrimógena, ¿te acordáis? En la marcha. Ustedes estaban en toma, po. Ah, sí, pues nosotros igual tuvimos un proceso como interno como colegio. Mi colegio era como muy de izquierda, pero sin ser como de izquierda. Era siempre que había, no sé, pues, el 11 de septiembre, siempre habían como intervenciones. No eran manifestaciones porque el colegio igual nos daba como los espacios como para intervenir. A pesar de que era religioso, eso igual era raro. Pero es que llevaban el bombo una vez, me acuerdo que nos pidieron el bombo. Sí, bueno, allá era como muchas intervenciones, éramos muy activistas. Y nos empezamos a dar cuenta que nuestro colegio tenía condiciones precarias, como que no era que quizás no había plata, sino que porque nosotros pertenecíamos a una fundación, sino que la plata no se distribuía bien, ¿cachai? Como para el bienestar de los y las alumnas. Entonces en todo esto teníamos un buen centro de alumnos, la Bolet, que también es cercana a nosotras, sí, ella era la presidenta, y nos tomamos el colegio. Y gracias a eso como que se lograron cosas, onda, nosotros no teníamos confort, po. Una weá como básica, ¿cómo no vaya a tener estudiantes? Ya, y no puedo decir ya, no tenían confort, nos ponían un confort para una semana, como, loco, nosotras, no sé, las mujeres tenemos reglas, weón, no sé, como muchas necesidades y no eran capaces de colgar un confort. Olvídate de tener jabón, como weas mínimas, creo yo, si tenía un colegio, como... Sí, po. Entonces como que se empezaron a acumular, también habían como profesores vinculados como a abuso, personas como quizás como que tenían poder y excedían de ese poder, etcétera, y todo eso como que se destapó y como que dio para que nos tomáramos el colegio. Y la verdad es que fue bastante bacán porque a nosotros nos dijeron, ya, les dejamos tomarse el colegio, pero no lo destruyan. Y a nosotros nos pareció prudente porque no era que queríamos destruir, sino que queríamos que realmente se realizaran cambios, pues, ¿cachai? Como nosotros queríamos en nuestro colegio, entre comillas, como todo era malo, pero igual lo queríamos, pues. Y ahí se hicieron como charlas, en todo ese proceso adentro de la toma se hacían charlas, se hacían talleres, entonces fue como una experiencia de toma como increíble, como nos abrieron la cocina para que cocináramos, entonces claro. Era como, igual el colegio nos puso como resistencia, como que ya tómense la weá, no abrieron la cocina, no fueron a dejar las llaves después, entonces fue como, solo no lo rompan, nos pidieron así como... Eso es lo bacán del estallido, creo yo, que se dieron muchas dinámicas bonitas. Sí. Me surgen como dos reflexiones al respecto. Esto como del destruirlo todo, que yo creo que una de las cosas que más cuestiona a los sectores de derecha es el tema de que se destruyó mucho en el estallido social. Pero ¿cómo le vas a exigir a un pueblo que no lo destruya todo cuando vive tan oprimido? Yo creo que como hasta psicológicamente hablando, cuando algo está... Es una olla de presión. Eso te iba a decir, me imagino una olla de presión. Sí, está tan como todo, lo mínimo es que explote. Y esa explosión, cuando te viene una crisis de angustia, obviamente vas a llorar con todo. Y en el estallido social pasó lo mismo. Era tanto lo que estaba acumulado, que obviamente iba a llegar con dolor, iba a llegar con rabia, iba a llegar con destrucción. Si es parte de los procesos, y me acuerdo que salió mucho este discurso, ya no me acuerdo ni el Caballero, después se hizo famoso cuando dijo como no lo vimos venir. Y era como desde el 2006 que venimos diciendo que esto va a pasar, los estudiantes. Entonces como, ¿en serio no lo vieron venir? No querían verlo. Claro, entonces como yo estoy totalmente de acuerdo con que se haya destruido todo. Yo flipaba cuando se destruía todo y lo quemaban todo, porque era como, hay que quemarlo todo para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Y es un discurso muy obviamente octubrista que se dice ahora, que se cuestiona mucho. Yo no soy candidata ni nada, así que me da lo mismo que me tilden en cualquier cosa. Yo igual una reflexión que tengo sobre eso, que la gente ahora muy se para desde la perspectiva de que ay, que fue bueno, que fue malo, como lo que pasó el 18 de octubre, pero yo lo tomo es lo que fue una expresión del malestar de los chilenos, de las chilenas,
fue una reacción, como que ya tenemos que aceptarlo y verlo de esa manera, no podemos colocarle el pero. Justo ahora salieron como la franja electoral y todos haciéndose... Como aprovechándose de este momento octubrista. Claro, y tirándole hate al 18 de octubre cuando fue un malestar general. Que vi un post de una chiquilla diciendo así como no puedo creer como en lo que nos convertimos, como en el estallido social, como que todos, porque eso, no, como que muchos quieren decir que esto fue de parte de un sector organizado. El K-pop. Como locos fueron las mujeres, los niños, las niñas, los hombres, como todos quienes se conmovieron con las causas, quienes vieron en carne propia la desigualdad y salieron a marchar. Esto fue una organización, claro, pero de la ciudadanía, como de todas las personas al final. No fue que hoy nos vamos a juntar a estallar Chile. No pasó, como que no pueden mentirnos de esa manera, entonces... Sí, y previo a que empezáramos a grabar decíamos algo que es muy cierto, que es como que toda la gente empezó a encontrar sus propias causas en el 18 de octubre. Como que uno piensa en ¿cuál fue la causa general del 18 de octubre? Y es como dignidad. Y la dignidad es enfocada todo, desde... Como decía, como las enfermeras hicieron esto, los profesores hicieron esto otro, y se crearon estas dinámicas bonitas que decía al principio. No sé si te acordáis cuando hicimos el conversatorio con todas las cabras del Juan 23, donde llegaron como muy de otras generaciones. Sí. Fue una de las cosas más bacanas que hicimos, porque se destapó una gran como situación de abusos que habían ocurrido en el Juan 23 en el colegio. No sé si se podía decirlo. Pero en el colegio. Y llegaron de muchas generaciones. Yo no era de ese colegio, pero yo ahí figuraba como... Pero poderosa era Juan 23, pues. Claro, figuraba ahí guiando la situación. Invitamos hasta una psicóloga para abordar el tema. Y fue una distancia súper bonita. Como todas esas distancias se dieron en el estallido social. Los estudiantes también, obviamente, ellos iniciaron, los secundarios iniciaron el 18 de octubre. Las ollas comunes. Sí. Yo creo que las ollas comunes fue algo muy bonito que también empezó a surgir como dinámica en las poblaciones, las juntas de vecinos. Como que el tejido social simplemente se unió. Todos nos empezamos a preocupar de nuestro vecino, de nuestra vecina, de todos, como de incluso la dinámica. Yo no estuve en marchas, como dije, pero veía videos, obviamente, que eso igual es bacán, porque creo que si no hubiera existido como la tecnología, quizás no hubiera llegado el estallido de la manera que pasó. Como que los medios hegemónicos hubieran intentado controlarlo de alguna manera. Y gracias a que nosotros ahora tenemos un celular como más de libre acceso, pudimos ver como las marchas y el estallido de otra manera, de una manera más cercana. ¿Y a qué quería llegar con esto? Es que la gente se preparaba para ir a la marcha, pero no solo se preparaba para ella, también se preparaba para los demás. Llevaba, no sé, limón, para compartir, bloqueador, como... Entonces era como que muy de estar pensando en los demás, como... Nos manguereaban, yo me acuerdo, porque vino en las casas íbamos marchando, porque fueron los días más calurosos. Era como que todo el mundo decía, si volviéramos a repetir el estallido, volver a hacerlo pero en invierno. Me acuerdo que era el discurso como generalizado que se hacía, porque fue el octubre más caluroso, yo creo, del último tiempo. La gente nos manguereaba así porque era toda la gente. O sea, cuando Kaiser dice ahora en su franja, hace 10 minutos atrás, fueron a las 9, dice como nosotros, nuestro gobierno, vamos a como a meter presos a toda la gente a investigar. Claro, a investigar y a meter preso a toda la gente que participó en el estallido social. Vas a tener que meter a un pueblo completo. Claro. Vas a tener que meter a una ciudad completa y a toda la gente, a los no sé cuántos habitantes que tiene, porque al menos en Villa Alemana salimos todos y todas. Todos y todas. Éramos miles de personas en las calles. Muchas, demasiadas. Yo nunca había visto algo así. Fue hermoso. Y el que lo quiera negar, no sé qué va a hacer con su vida, pero fue hermoso el estallido social. Y esto de las cámaras que estaba ahí diciendo, yo igual es ¿qué cosa? Lo de las cámaras, como de estar viendo todo. Como ya porque también nos permitió que cuando los carabineros empezaron a sacar los ojos de las personas, internacionalmente se supiera lo que estaba pasando, que se estaban violando derechos humanos. Y ahí llega después el INDH como a decir cómo se están violando derechos humanos en Chile.
Y empiezan también ellos a hacer una tarea súper bacán, que era como ir a las marchas y registrar lo que estaban viendo. Como una parte importante fue el servicio que ellos hicieron para que después igual se pudieran levantar casos de violaciones de derechos humanos. Totalmente, totalmente. Y también yo creo que hay algo que hay que reivindicar, que es como esta primera línea que se cuestiona mucho, que iban como al choque, pero también dentro de esta primera línea estaban, por ejemplo, estos sectores de salud que se encargaban como de primeros auxilios, que se encargaban como de auxiliar a las personas que estaban sufriendo las consecuencias que los carabineros hacían contra las personas. Siento que hubo como mucha colectividad, como mucha humanidad entre todos. Fue como algo muy colectivo que no había ocurrido antes. Y eso fue lo más bonito del estallido, que se perdió completamente por culpa de la pandemia, por culpa de todas las cosas, pero bueno, este capítulo te propuse que se llamara como ¿Dónde estabas ¿dónde estabas el 18 de octubre? Porque como dije al principio, creo que todos y todas tenemos una historia que contar sobre ese día. Sobre el 19 de octubre en el caso nuestro. El 18 igual, porque uno se enteró de que estaba pasando. Sí, pero claro, nosotros salimos a la calle el 19. De hecho, el otro día estaba en clase y dijeron, bueno, ¿cuándo fue el estallido? Y yo dije el 19, y fue como el 18, porque estaba en Santiago. Pero fue como, es el 19 para nosotros. La otra vez estaba en una clase de cárcel. Y la profe contaba que el día 18 de octubre, porque en este ramo todos los años se va a la cárcel. Se hace una visita a la cárcel, a Colina 1. Y justo un ramo, ese ramo el 18 de octubre, uno entra a la cárcel como a las 9 de la mañana. Y la estadía es larga, pues salís como a la 1. ¿Cachai? Sí, acá igual, es así. El estallido social fue a las 12. ¿Cachai? Con le pilló. Ellos entraron a la cárcel con un chile y salieron con otro chile completamente distinto. Sí, porque cuando uno va a la cárcel uno está desconectado del mundo. Exacto. Uno cuando no hay celular, no hay nada. Tenés que dejar todos los aparatos tecnológicos afuera. Entonces tú nunca vayas a pensar que va a haber un estallido social entre medio cuando entres a la cárcel y cuando no. Y la profe decía como los efectos psicológicos que ocurrieron dentro de esas personas que entraron ese día a la cárcel, porque nunca más volvió a ser el mismo Chile. Porque decían que ellos entraron en un Chile normal a la cárcel, hablaron con las personas privadas de libertad, del SET, de la cuestión de ¿Qué trabajo. No me acuerdo la C, pero es de trabajo. De trabajo, donde trabajan las personas. Sí, son los centros de trabajo de las personas, que es como un beneficio que tienen en las cárceles para la parte de trabajo, donde trabajan. Y entonces, claro, y cuando ellos salen, es como que se estaba quemando Chile, pero decía que además nunca más volvió a la normalidad nada, porque después del estallido social, o sea, ellos nunca volvieron a clase. Ese fue el último día. Ese fue el último día que estuvieron en algo académico en la clase, porque además no estuvieron más hasta el 2021, cuando volvieron después de la pandemia. Claro. Entonces, es brígido, como yo siempre he tenido ganas de escribir un libro que se llame como ¿Dónde estabas el 18 de octubre? Porque siento que todas las personas, es como, no sé, cuando fue las Torres Gemelas. Es como... Claro, sí. Son hitos colectivos que quedan en una memoria colectiva. Que hay que traspasarlos de alguna manera. Exacto, y aunque nuestros hijos o nuestros hermanos muy chiquititos que no vivieron el 2018, el 2019, el 18 de octubre, van a saber que algo pasó porque hay una memoria colectiva que nos dice cómo fue ese día. Sí. Entonces es un fenómeno muy interesante lo que ocurrió el 18 de octubre y el 19 acá en región, creo yo. Entonces, de acuerdo. Nada que decir. Pero eso, yo no sé si hay gente en el live al final. Sí, se ha conectado harta gente, sí. Hay como algo ahí que no sé qué es. Me sale un 1 abajo. Podríamos leer los comentarios. Oye, ¿y ustedes como... ¿Dónde estaban esas dos personas? ¿Qué estaban haciendo? ¿Alguna impresión o cómo vivieron ese momento? Sí, pues bueno, si nos quieren contar ahí después les podemos leer. Pero ese es el fin de hacer como... O quizá, bueno, si están acá es porque están de acuerdo con todo lo que ocurrió el 18 de octubre, pues. No, es mi mamá. Sí, pero yo creo que se equivocó en apretar. Yo creo que se equivocó totalmente en pedir solicitar. Bueno, mi mamá era una de las que lloraba fuera de la casa porque
yo no llegaba el día del toque de queda, po. Súper entendible, po. Aparte, a ti si te hicieran lo mismo, tú también te morirías. No, totalmente, pues yo tengo ansiedad. Por eso. Y soy hipocondríaca, no, terrible, me muero, po. Imagínate, no llega. Y Claro. aparte, típico que, ay, se me descargó el celu. Claro, no, me muero, pero va más allá de como ese temor, y que yo Claro. decía como, ¿por qué? ¿Por qué ese temor? Y claro, pues resurgió un trauma colectivo también, que toda esa generación estaba muy preocupada, decía como, ya, como, Otra vez. va a pasar de nuevo, Sí. como brígido ese legado de la dictadura, que quedó como no solamente en todo lo horrible que pasó, sino también como desde lo traumatogénico, como desde el trauma. Yo veía el otro día, y no me acuerdo, mira, no me acuerdo de los nombres. Pero había un candidato a diputado que perdió el ojo en las manifestaciones. ¿Ya? ¿Cómo se llama, po? Ay, ¿pero qué? ¿Gustavo Gatica? Sí, Ah. no me acordaba del nombre. En realidad, Y soy muy mala para los nombres. Sí, pues Gustavo Gatica. Y lo entrevistaban ahora, hay como un loco que es muy chistoso, pero casi como... Ay, como... el loco este chistoso. Él, Sí, él. está bien, Ya, bien lo perdón, vi. es que yo no sé nombres de nadie, me cuesta mucho. Sí. Y me presento. Y él decía como, bueno, yo no conozco a Kaiser, yo no sé cómo es, como hay nuevos personajes en la política y yo no sé cómo en ese momento, claro, él se lo tomaba para chiste, como, porque esa era la dinámica de la entrevista, pero bueno, qué brillo, en verdad, como... Totalmente, po. O sea, yo lo hubiera quemado todo si a mí me hubieran quitado como mi ojo, pues, weón, mis ojos, como mi vista, o así a mi amigo, a mi mamá, weón, a mi pareja, como que, ¿cómo calmas ese sentimiento como a los que Esa dicen rabia, como, po. esa rabia, esa violencia, como, hay una típica frase así como, ay, hay una típica frase que dice... que había un bicho ahí, perdón, y me desconcentré. Había como una hormiguita. Sí. Ya, que como si te tocan o si te hacen algo, como lo quemo todo, como... Y claro, yo siento que esa es la sensación de Chile, como nos ultrajaron tanto en muchos sentidos y no fueron los 30 pesos, siempre se dice eso, como, puta, porque ahora nos han subido todo en este proceso, no era eso, era un cúmulo de cosas que venían sucediendo y que terminaron en esa rabia. Yo creo que era rabia, era un montón de emociones como no procesadas como sociedad, y que también es por el tipo de sistema que tenemos, que no nos damos el tiempo de parar y pensar, o que estamos tan muchas veces desvinculados de la política y de hacer transformaciones y hacer cambios, que nunca tuvimos tiempo de procesar todos esos malestares. Por eso igual es importante como hacer trabajo comunal, trabajo territorial y conversar estas cosas, como es como sano hasta para uno como persona, como Sí, expresar y analizar primero cómo está uno y también cómo está este sujeto inserto como en la sociedad, po. Todo el rato. Eso era lo bonito de las juntas vecinales y las ollas comunes, porque se daban estos espacios de conversatorio. Nosotros hicimos caleta de conversatorios previo a las marchas. Yo me acuerdo siempre una vez que llegó... Fue la única vez que como que me dio como realmente pena, porque llegó un carabinero retirado. Sí, no me acuerdo. Como un caballero retirado, viejito, con su esposa, apoyando las marchas. Y el caballero nos pidió perdón, como públicamente a todos y todas, por todo lo que estaba pasando y por todo lo que estaba ocurriendo. No llores. No me llores. Y eran instancias súper bonitas lo que pasaban en los conversatorios. Los conversatorios son bacanes. Sí, pues como que te dejan expresarte todo. Bueno, ahí surgían, en los conversatorios no solamente surgían temas sobre el estallido social, sino también había un espacio tan bacán de confianza, que surgían temas, no sé, sus propias experiencias de vida, donde decía, a mí me abusaron en tal parte, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto otro, y distintas historias de vida que se dan en un espacio muy bonito. Y frente a eso, tampoco nos tenemos que olvidar que en el estallido social hubo una lucha feminista muy grande, Muy fuerte. con las tesis. Sí. Las tesis surgen también en el estallido social. Otra dinámica bonita que ocurrió, en donde después se hicieron las tesis senior en Santiago. No sé si en la quinta se hizo. Caché eso. Sí, pues se hicieron las tesis senior y se juntaron puras mujeres mayores de 50 años o 40 años, yo creo que 50,
hacia adelante, en donde ellas solas bailaron como las tesis. O sea, hicieron la coreografía de las tesis. Nosotros igual Sí, lanzamos como, no sé cómo decirlo, un anuncio en Instagram para que primero nos juntáramos a ensayar, viéramos cuántas personas llegaban y después cómo soltar la coreografía. Éramos demasiadas. Y ese video existe, po. Sí, está en YouTube. Búscalo. Sí. Sí, me acuerdo que estaba súper descoordinada así. Porque viste que había que vendarse los ojos, po. Yo estaba como al fondo y era como, se nota el video. Y estaba abajo, al menos yo estaba como... ahí arriba, todo abajo. Como la niña en Zumba, sí. En su primera clase. Después lo mismo con mi familia en la tele. Y toda mi familia estaba burlándose de mí porque yo, mientras todos bajaban, yo subía y así sucesivamente. Era muy chistoso. Pero fue muy bacán el tema de las tesis, lo que se logró. Ahí porque, está. sí, ahí está en la tele. A lo mejor ahí lo van a mostrar. Dice, pero Villa Alemana, no lo vi. Sí. Pero lo que yo iba a decir es que es brígido, yo creo también el tema de las tesis, lo que provocó en las mujeres mayores, porque cuando dice la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, es algo que nosotras tenemos interiorizado en nuestra generación. Uh-huh. Pero que las adultas, las de mayores de 50 años en el estallido social, ahora nuestras mamás, nuestras abuelas, dicen como... Tienen toda la razón. No era mi culpa, como fue una catarsis colectiva. Sí, fue una catarsis colectiva de decir, no es nuestra culpa lo que nos pasó. Porque si nos ponemos a pensar, todas las mujeres que han vivido abusos, son miles. Son muchas mujeres las que han vivido abuso. Entonces, que todas esas cosas hayan pasado en el estallido social, es muy bonito. Y por eso que me da tanta rabia cuando viene Kaiser, cuando viene Kass y cuando viene todo el sector de derecha a criminalizar el estallido social, cuando lo que pasó durante el estallido fue tan bonito, fue tan bacán. O sea, yo creo que ahí igual hay una dicotomía, porque fue bonito, porque en muchos aspectos que generó, pero fue terrible. No, claro, po. Que nos sacaran los ojos no sí, fue po. bonito, po, obviamente, pero la dinámica que se dio de estallido, que al final terminara en una nueva constitución. Sí, si hubiera salido bien, Sí, po, perfecto. hubiera sido bacán. Y también pienso como, no sé, en las personas que perdieron los ojos, como que el proceso constituyente era como un poco, no quiero decirlo así, pero como que lo valió, no sé, como el proceso llegó como a su fin. Pero yo siento que con el estallido como que el proceso no llegó a su fin por diversas razones, y también porque los procesos constituyentes fallaron. Pues una de las como grandes cosas que se decía era cambiar esta constitución, que era el mal de demasiados problemas, como que era como el que perpetuaba el sistema que tenemos, que nos terminaba oprimiendo y siendo más infelices, y que los quórum para cambiar como la modificación de la constitución eran muy altos, casi inalcanzables, que hoy en día ya no es así. Pero ese era algo porque la gente salía a marchar, pues cambiar la constitución. Y a mí me toca especialmente porque estudio Derecho, y que la gente se vincule tanto con algo tan técnico, a mí me súper remueve, porque en general los tribunales de justicia, la justicia, las leyes, se entienden entendidas por todos, pero no es así, po. Entonces que la gente se haya vinculado tanto con algo súper técnico, que es la constitución, como la carta magna como del país, y la hubiera hecho propia, así como yo quiero hacer algo distinto, es lo que como deberíamos hacer, que las personas se sientan propias con sus leyes, que las personas conozcan sus leyes para hacer algo, cómo utilizar mecanismos. Entonces es muy bacán lo que se generó, como como querer hacer algo como institucional, como cambiar la institución, que no muchas veces se da como eso. Lo encontré, es algo muy bacán. Claro, y que naciera más allá de lo manoseado que está, como de los propios territorios, o de la propia gente. Querer cambiar las cosas. El plebiscito. Hoy podemos contar el plebiscito. Sí, por supuesto. Fue un día mágico. Fue un día mágico. Oye, yo la pasé mal. O sea, fue bonito. La Monse ese día estaba con una pierna rota, estaba con una bota. Y fue igual, ahí estaba con muleta. Y muleta. Así figuraba yo, y con mascarilla. Sí, vos. Todo parecía de todo. Y sí, porque ya había empezado la pandemia, po. Sí, pues los procesos ya fueron en pandemia. Y la cosa es que ya obviamente arrasó el apruebo, y era hermosa la felicidad, así como, nunca había vivido una elección más exitosa que eso, como...
Y la weá es que todas las mesas habían cerrado, como que ya se sabía que había ganado la prueba, la gente celebrando, y mi mesa, weón, todavía no paramos de contar los votos, y yo quiero irme a celebrar. Y no era solo eso, que intentamos abrir la caja como de votación. La urna, la caja así de plástico, es que ahora hay cajas de sí, plástico. ahora hay caja de plástico, de verdad. Y la habían pintado, pero sellada, entonces había quedado como la weá sellada al vacío. Y nosotros, weón, ¿qué hacemos? Como que la urna igual No, tiene verdad, una eso. legitimidad como, weón, la gente pone su voto, como Sí, que po. es algo como especial, pues no podía ser cualquier weá. Ya, weón, fuimos a hablar como con el jefe del local de votación. No podemos hacer nada. Y yo, ya, ¿y qué hacemos nosotros? Fui a hablar así como, bueno, intentando conseguir un cuchillo. ¿Quién tiene un cuchillo? Claro, nadie iba a tener como un cuchillo. Y dije, ya los pacos, pues esos weones tienen como weas, pues weón. Fui- No me acordaba nada de esto, estaba en tu mismo colegio. Sí, No. po. A contexto, éramos apoderadas de mesa por el apruebo. Sí, Ese es el estábamos contexto, por eso que defendiendo estábamos votos. ahí. Por eso estábamos ahí. Y yo dije, ya, muy amablemente, me acerqué al señor carabinero, le dije, oye, ¿sabes qué nos podías prestar? Hoy le dije, no, la verdad que no, me imagino que ellos no pueden prestar sus armas, pues obvio. Puedes La ir pistola para... como a poner el cuchillito, como... Y me dijo, no podemos hacerlo. Y yo, ya, gracias por nada, como me fui. Y la forma más digna que encontramos fue tirando la caja millones de veces al suelo. No te puedo creer, no sabía, no me acordaba de esa historia. Así tiramos la caja. ¡Ta! El suelo, como hasta que reventara la wea. Ya, y todo el contexto, ya todos celebrando el apruebo. Y yo estaba súper estresada igual, porque aparte, como que los vocales de mesa, como quienes debían llevar la batuta, como que, weón, eran unos imbéciles. Como... Ah, no, a mí el que me tocó era muy apto, muy hábil para su tarea de jefe de... No, me acuerdo cómo se llaman, de vocal de mesa principal, presidente de mesa. Entonces como que parecía yo como la presidenta de los vocales de Es que mesa. eso, como... eso siempre pasa, los apoderados siempre llevan la batuta, los vocales son como muy... ¿Y qué hacemos ahora, Sí. queridos apoderados? Es como, amigo, tú hiciste el curso, no yo. Entonces, incluso, ¿por qué tendría que estar yo moviéndome para Tú eras para una abrir la apoderada weá? Aparte, yo con la pata como... A nadie se le ocurrió como mandar algo. A la lisiada, sí. A la Yo lisiada así, buscando un cuchillo por así. todo el establecimiento. Ya, al final terminamos abriendo la weá. Fuimos la última mesa, obviamente, en cerrar como la votación. Y de ahí bajamos a celebrar. Y ya en Vía Alemana estaba toda la gente en la calle tirando fuego artificial. Y yo así, wow, como ganó. Como que fue una victoria que siguió, como ganó el pueblo de Chile. Como Sí. ganó Chile hoy. Y la Sí. gente, no solo eso, sino que salió era un motivo de celebración que hayamos ganado en las urnas. Como lo que pasa como cuando gana como el presidente que tú querís, pero a nivel de todos. Como... Todos estábamos por el mismo, en este caso, el mismo presidente, como, entonces toda la ciudadanía, todas las personas celebraban y era como, y como que la felicidad se respiraba, como, cuando tú llegáis, lo típico, llegáis a un lugar y están todos tristes, como que esa energía igual como que te impregna. A mí aquí como que llegáis a un lugar donde la gente estaba feliz por su país. Aparte como que lo típico que dicen que la gente como que odiamos al país, como que la gente estaba feliz por su país, porque querían un cambio que tanto anhelaban. Y lleno de banderas chilenas, Y como era- símbolos claro. patrios, como... Era nuestro. Sí, fue hermoso. Fue hermoso. Algo que fue hermoso también fue como previo a tu mesa, a tu tragedia de la mesa, cuando se empezaron a cerrar las mesas. Yo me acuerdo que en el colegio todo ¿Estás llorando, Matías? Empezaron a cerrar las mesas y todos como se cierra la mesa 1, se cierra la mesa 2 y después cuando terminaban de contar los votos todos, sí, bravo, y todo el colegio era como ese eco. Estábamos en el Nacional en ese día, pues creo, ¿cierto? Estamos todos en el Sí. Nacional y todos como, ¡hey! Como ganamos y fue muy lindo, Sí. fue Aparte, muy lindo. También hay que decir que los apoderados de mesa no éramos solo militantes, pues como que nosotros siempre hemos Era sido gente militantes. común. Era gente que quería ir a defender el apruebo, pues gente común y corriente que quería ir a defender. Incluso hay una foto muy icónica que estamos todos los apoderados. Nunca, es que en las votaciones ustedes nunca no han cachado esto, nunca hay apoderados, o nunca hay muchos. Como que no es como que la No, gente pues, diga, no se uy, yo quiero involucra". ser apoderado de mesa, a menos que sea tu pariente o no sé, algo. Nosotros mismos estamos obligados a ser apoderados a veces como... Obvio, como... Sí, po. pero aquí la todos gente querían. Queríamos ser apoderados de Y nos mesa. sacamos una foto, todo así como con el lápiz, así vamos a cambiar la historia de Chile. No pasó.
Sí, pues todo se fue a la punta del cerro. Por la pandemia, yo creo, principalmente. Yo soy súper conspiranoica. Yo cuando dicen la pandemia la crearon para parar no el estallido social de Chile. No creo que sea tan Amiga, brígido. te pasaste. Sí, pero sí la conciencia social a nivel mundial. Yo creo que igual tuvo culpa. Como que algo, mirando retrospectivamente, digo como, ¿cómo pudo ser que una pandemia matara tanto el movimiento social? Porque después de la pandemia el movimiento social murió. O sea, tú estás ahí en la U, yo entré después a estudiar en una universidad pública y yo comparaba mi época... ¿Por qué dices pública? ¿Es porque yo soy privada? pero digo que la movilización se da mucho más en universidades públicas que en privadas. Nosotros no nos movilizamos, en verdad. Oye, el 2018 también fue previo. Las universidades privadas se tomaron el mundo, sí, Pero el 2015 por ahí, todas las universidades privadas se tomaron sus universidades. Yo lo que tengo a costa de entendido... contratos. O sea, en una universidad privada tú firmarías un contrato para decir yo no voy a hacer esto, y todos los locos fueron terrible valientes y dijeron me importa un comino, yo me voy a paro y a toma. Tengo entendido que duró como menos de 24 horas la UAI en paro. Bueno, la UAI, pero la Andrés Bello, por ejemplo, duró caleta en paro. Lo mismo, la Santo Tomás también duró caleta. Así que no le bajemos el perfil a las universidades privadas porque algo hicieron en el 2015 o 2016, ya no me acuerdo. Amarillo para mí. Sí. pero lo que quería decir es que yo comparaba mi primera carrera universitaria en la UPLA. Es que la UPLA, pues, amiga. Y ahora en la universidad, en la Chile, yo digo, Chile. Y Gómez Milla, o sea, Gómez Milla igual tiene una característica, o al menos yo cuando entré me dijeron, de que era una universidad súper combativa, pues, ¿cachai? Y el movimiento social, cuando yo entré en primero, que claro, veníamos recién saliendo de la pandemia, yo recién este año empecé a cachar, o el año pasado ya, no le voy a dar tanto crédito a los cabros, movilizaciones como tal, como me tomo mis cosas, como si bien se iban a toma y hacían estas cosas, el movimiento, como lo panfletario que yo siempre vi en la UPLA, era como, ¿dónde están? ¿Dónde está la pelea con los pacos? ¿Dónde están las molotov? Que yo no sé si en Santiago no les decían sitting, pero nunca habían escuchado la palabra sitting en su vida. Y era como, ¿qué es esto? Como, ¿qué está pasando con el movimiento social? Y claro, la pandemia yo creo que fue la gran culpable de todo eso. Además es que yo creo que ya como en noviembre ya estábamos todos cansados de salir a la calle. Todos los días ir a marchar. Todos los días salíamos. No era como un día de descanso, era todos los días. Era súper cansador. Yo me creo que estábamos como ya a fines de octubre o principios de noviembre y decíamos, ¿hasta cuándo va a durar esto? Como que no puedo más. No resisto, obvio. No puedo más. Y nosotros éramos los militantes. Imagínate la gente común que ya estaba cansada. Sí, pues. Entonces, yo igual brígido. También revisé mis historias, porque ahora uno puede ver qué estaba haciendo el 18 de octubre. ¿Y subiste el 18 de octubre? No, tiempo después subí como un post que decía así como, está bien si hoy no sales a marchar, así como cuidemos nuestra salud mental. Claro. Yo, muy en mi onda. Muy yo, no quiero más. Y yo así como también para defenderme. No me dejaban, pero yo decía porque estoy cansada. Porque estoy muy cansada. Salí 5 minutos a manifestar. Pero ese era un discurso que... porque no era mío, como que se lo copié a otra persona. Sí, pues claramente. Le di crédito, sí. Claro. Ya, nada que ver. Pero era como cuidemos nuestra salud mental, pues. Como que también salir a marchar es súper desgastante, sobre todo por como las cosas que se veían. Me imagino que, bueno, en Santiago igual se deben haber visto como cosas mucho más brutales, como, no sé, imagínate a alguien... No puedo imaginar como casi matando a alguien y verlo, como que, bueno, yo quería, probablemente no hubiera salido más, no sé. Bueno, y eso yo quería contar porque no me acuerdo qué día fue que yo la grande la segunda vez, fue un día muy icónico del estallido social. El 12 de noviembre, cachapo, el 12 de noviembre. Fue un día brígido porque ya estaban como mermando un poquito las marchas, las manifestaciones. Pero fue el acuerdo de la paz, ¿o no? Ahí empezó el tema del acuerdo de la paz. Sí, porque ese día quedó la grande. Fue como que en todo Chile hubo mucha violencia. Yeah. Hubo mucha destrucción por parte de los manifestantes y hubo mucha represión por parte de los carabineros. Nosotros, ustedes estaban en toma en ese momento, porque yo me acuerdo que estaban unas cabras, nosotros fuimos a dejarla a la toma y después seguimos marchando hacia Belloto. Y después cuando nos empezamos a devolver, porque ya quedábamos como, no sé,
200 personas o 100 personas éramos poquito comparado con la cantidad gigantes que habían. Y todos nos dijimos, ya, volvamos a Villa Alemana. Y cuando íbamos volviendo a Villa Alemana, nosotros íbamos como primeros y estaban los carabineros al otro lado. Y yo nunca me voy a olvidar que fue el día que tuve más miedo en mi vida, que el carabinero viene y con su pistola de lacrimógena viene y nos apunta directo a nosotros. Estábamos a 200 metros, no, 100 metros o 50 metros, estábamos muy cerca. Y yo veo cómo nos apunta directamente y yo digo como, ¡corre! Pues le dije al Matías, estábamos con el mío también ese día. Pero tú pensaste como, ¿me va a matar? Yo pensé que no iba a llegar directo. Es que nos llegó la lacrimógena, nosotros estamos como, se ve, como aquí, y la lacrimógena llegó acá. Porque nosotros nos movimos hacia atrás. Y ahí, ahí todos como que toda la marcha se salió y todos corrimos por distintas partes porque ya había empezado el toque de queda. También nosotros estábamos en mitad del toque de queda porque a nadie le importaba el toque de queda. Pero fue brígido, yo nunca había sentido, porque nosotros, como dije anteriormente, nosotros en el 2011 salimos mucho a marcha. Yo me expuse muchas veces a lacrimógenas, pero las lacrimógenas nunca habían sido lanzadas al cuerpo. Claro. Es brígido eso que pasó en el estallido. Las lacrimógenas, los balines yo nunca había visto en mi vida, yo no podía creer. De hecho, yo me acuerdo, el 2011 o el 2012, por ahí, en una de las marchas, tantas marchas que hubo, algo pasó en Argentina una vez, en donde yo vi que en Argentina tiraban balines. Y yo creo que lo comentaba al Matías, yo chica, de 18 años, le decía como, no puedo creer que en Argentina tienen balines en las marchas, como nosotros. ¿Qué les pasa? Como, ¿por qué están tirando balines en Argentina? ¿Por qué son tan asesinos en Argentina? Y chica, pues yo 18 años, súper polla. Y después cuando el 2018 pasa lo mismo acá, yo digo así como, no puedo creer que esté pasando esto, que nos disparen. Claro. Porque uno está acostumbrado a pelear con los pacos. A ir a que el zorrillo te tirara lacrimógena, ¿cachai? A quedar pa'l loli, a echarse... Se supone que es diluida. Sí, a echarse amoníaco, a estar con limones. Nosotros íbamos con los raritos de amoníaco el 2011 al final de las marchas. Siempre me acuerdo del 4 de agosto en el 2011 cuando también quedó la grande, pero nunca había pasado algo así. Nunca había pasado. Yo nunca había visto que me dispararan al cuerpo, como a matar, ¿cachai? Como, yo quiero dejarte sin ojos. O sea, estaba comprobado que cuando los pacos tiraban los balines a los ojos de las personas, a Gustavo Gatica y a todas las personas que me dieron los ojos, fue directo. O sea, cuando a Fabiola Campilla y le tiran la lacrimógena en la cara, fue directo. Y la loca estaba en un paradero, ni siquiera estaba en la marcha misma. Entonces pasaron muchas cosas así. Como prohibido tirar como... Claro, y ahora vienen estos tipos fascistas a decirnos como no se metan con carabineros. Y es como, nosotros no queremos nada contra carabineros, queríamos que se reformara carabineros, que se refundara. Queríamos que cambiaran las cosas de adentro porque era un tema de formación. Sí. Y eso se sabe que era un tema de formación. Entonces, es brígido igual eso. Además, yo creo que igual debe ser brígido. No me ha pasado, tú tuviste como una experiencia, pero lo típico, pues los carabineros se supone que están para protegernos. Sí, pues. Entonces, como ver a la persona que se supone que debe protegerte, apuntarte, y sin tú, por ejemplo, ya ponte que tú no eras una persona como que quemaban y solo ibas a saltar, gritar, como ya, exigir tus derechos. El mismo Gustavo Gatica estaba sacando fotos ese día. Claro, Estaba haciendo fotos, estaba sacándole fotos a las marchas. Eso estaba haciendo. ¿Cuál es mi delito, weón? ¿Cuál es tu justificación? Como no encuentro terrible que quienes debían protegernos no nos protegieron. Claro, y que ahora haya un sector político que diga como defienda esas prácticas. O sea, Crespo está siendo juzgado en estos momentos por el delito, o sea, sacar el ojo a Gustavo Gatica, y lo más seguro es que Gustavo Gatica pierda. Y el Crespo queda impune, ¿cachai? Es lo más seguro que vaya a pasar. A pesar de todas las pruebas que hubo del estallido social. O sea, ¿qué más prueba hay que quedaste sin ojos? Claro que... No, es algo inentendible. Como toda esa parte horrible que ocurrió en el estallido social. Y que ahora nos dicen como no se quejen. Claro. Pero a mí lo que me da más pena de todo es que todo fue un sueño. Claro. Fue un sueño bonito. Que se acabó. Creíamos que Chile despertó. Claro. Chile despertó, lo que se decía. Chile despertó. Que yo creo que sí despertó. Yo creo que despertó, pero se volvió a dormir. Yo me acuerdo que Matías siempre me decía como... Aprovecha este momento porque no va a volver a pasar. Y si no pasa ahora, jodimos.
Y decían, no, hay que tener esperanza. Y no, pues pasa exactamente eso. Pasa exactamente eso. Sí, pero eso pasa con el estallido social, po. ¿Y viviremos otro estallido social? Sí, pero en años más, yo creo, po. Muchos años más. Es como, si uno lo piensa, la cuestión social en 1880, en el 1800, a finales de 1800 estuvo la cuestión social. En donde toda la gente salía a la calle, hubieron miles de marchas. Estuvo la marcha de la carne, no me acuerdo en qué año. Estuvo una marcha en Valpo, o la marcha de la carne fue la de Valpo, no me acuerdo bien. Historiadores, este es su momento para entrar aquí. Y ahí mucha gente murió y son muchas marchas que la gente no recuerda y que están súper poco visibilizadas. ¿Y cuándo fue eso? 1880, a finales de 1800. Entonces, estamos a condenar a vamos a ser viejos nosotros y a lo mejor pasa de nuevo, yo creo. Y ahí seremos los viejos que diremos, perdón, no hicimos algo en el tiempo que tuvimos. Sí, no lo logramos. Pero lo intentamos igual, pues, y por eso es que yo creo que es importante. Ahora yo creo que si sale, lo hemos hablado nosotros en nuestros espacios políticos, yo creo que si sale Kaiser o Kass, puede volver a aprender esto. Lo que pasa que, claro, es lo que decíamos el otro día en el podcast, que es como, gana Boric, y creemos que ya no hay nada más que hacer, pues. Nos vamos para la casa. Claro, pues, y no es la idea, pues. No es la idea irse para la casa. Quedé como... Yo igual, como que... Sí. No. Sí, yo creo que ya vamos terminando. Ah, no, antes de eso quería decir algo. Que yo creo que otra de las cosas que... Porque no nos podemos quedar callados y calladas con esto. Yo creo que una de las cosas que mata todo esto, como dije, fue ahora como esto que estamos hablando del 12 de noviembre, fue el Acuerdo de la Paz. Un Acuerdo de la Paz que nosotros fuimos parte igual. Y que creo que ahora mirándolo en retrospectiva no había que hacerlo. Claro, quisimos llegar a acuerdos. Como por el bien. Igual. Claro, y me acuerdo que el Partido Comunista, por ejemplo, en su momento no estuvo a favor del Acuerdo de la Paz. Éramos el Frente Amplio, nosotros en ese momento estábamos en el Frente Amplio, que impulsamos el Acuerdo de la Paz. Y claro, y uno dice como, ¿y Acuerdo de la Paz de qué? Si se sacaron miles de ojos. Y yo ahora mirando la retrospectiva digo, ¿por qué fuimos parte de eso? Y el otro día, Winter, el candidato del Frente Amplio, dijo que no debieron haber acusado constitucionalmente que a Piñera. Que eso fue un error. Yo no creo que haya sido un error. Y es como, ¿qué les pasa? Como, ¿cómo va a ser un error? ¿Por qué desmienten todo? Como... ¿Por qué nos arrepentimos de las cosas que hacemos? O sea, Piñera era un asesino. Y hasta el día de hoy en los estadios, cuando se sigue cantando que Piñera es un asesino. Uh-huh. Porque Piñera le sacó el ojo a miles de personas. Y murieron muchas personas. Mientras él estaba, weón, como comiendo pizza. Él mandaba... Claro, cuando él sacó a los milicos a las calles. Y cuando él mandó a los pacos. Cuando él dice que estamos en guerra. Claro. Cuando eran personas marchando, loco, como... Y aparte con un poder que nosotros no teníamos armas, pues nosotros íbamos a marchar así. Cuando el poder lo tenían los pacos y los militares de apuntar así. ¿Qué guerra es esa? Como... Ni siquiera como que es real así. Tú me estás oprimiendo a mí porque tú tienes el poder de las armas, tú tienes el monopolio de la fuerza. Listo, nosotros nos enfrentamos como personas de carne y hueso a marchar con la única como que teníamos, que eran nuestros pies, nuestras manos y nuestra voz y nuestras ollas. Pero sí es verdad, nosotros no teníamos nada. Y claro, y cuando este sector político dice como estábamos en guerra realmente, y como que guerra me estás hablando cuando, como decís tú, ellos tenían el poder, nosotros no teníamos el poder. El único poder que teníamos nosotros era como el poder popular, era como el poder de levantarnos y decir como no ya más. Basta. Exacto. Basta de estupideces. Así que yo creo que es importante que no nos quedemos callados frente a los dichos que dice Winter con respecto a la acusación constitucional de Piñera, que no se debió haber hecho porque Piñera ya se murió y todo, pero no lo vamos a santificar ahora. Exacto, es que como que es una limpiada de imagen de pasar. A mí me recuerda mucho todo esto que ha hecho el gobierno como cuando salió Pinochet, que es como Elwin dándole la mano a Pinochet sin nada, y eso implica impunidad, po. Uh-huh. Hay impunidad para quienes cometieron las violaciones de derechos humanos en la dictadura, porque tú le das la mano al ex dictador, uh-huh, y tú
haces lo mismo cuando reniegas lo que hizo Piñera, po. Sí. Al final están negando que hubo violaciones a los derechos humanos. Más allá de todas las reformas y cosas que podía hacer por debajo, no podía hacer eso. Pero bueno, ese fue nuestro... ¿qué estamos haciendo en el estallido social? Hay que recordar que estamos haciendo en el estallido social porque no se nos puede olvidar de que el estallido social pasó. Ahora habían protestas, creo, en Santiago. Sí. Yo fui hoy habían día a protestas. Santiago a clases y no había nada. Estaba muy fome el día y decía como, a lo mejor me cancelan las clases. También es responsabilidad nuestra, yo creo, de que deberíamos retomar esas cosas, como que ya se nos olvida que pasaron esas cosas. Y creo Pero que estamos deberíamos. aquí. Sí, po, recordando. Voy a sacar el libro, ¿dónde estabas el 10 de octubre? Algún día lo voy a hacer. No me lo roben. No me lo Patentamos esta idea aquí. Sí, es mi idea. Yo la ejecuto. Pero bueno, Partimos con nuestra sección de recomendaciones. ya, ¿recomiendas primero? Sí, les vamos a recomendar Libros. Que el mío no lo tengo. Lo Pero tengo lo en mi tienes. casa. Que es el de Escrituras Feministas en la Revuelta, ¿no? ¿Cómo era? Sí, Escritora Feminista en la Revuelta, un libro muy bueno de LOM. Muéstralo igual como... Sí. Es que me dije, hoy tengo justo el celular ahí, Sí, te había po. pedido la foto. Sí, pues espérame, la tengo acá. Espero que lo hayan leído. Escrituras Feministas en la Revuelta, eso dijiste, sí, po. Sí. De Olga Grau, Luna Foligati, Silvia Aguilera. Sí. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. La imagen es muy... No, pero se nota, pues, es de LOM. Sí. Son diversos relatos de las mujeres. También es como, ¿qué estabas haciendo él? Sí, pues muy que estaba haciendo el 18 de octubre. Vamos a mostrarlo también. Muy, muy así. Distintas mujeres que vivieron el estallido social. No, tú recomiéndalo. Tú lo Sí, leíste. son diversas. Ay, pero decidí decir exactamente lo mismo. Es que son diversas escrituras como de mujeres, obviamente, Sí, feministas. feministas. Y que cuentan un poco como algunas desde su trabajo territorial, como no sé, ollas comunes, y otras así como cómo me parece día lo mismo que estábamos haciendo, como cómo me desperté y vi a Chile despertar. Claro, yo me acuerdo que hay una historia que yo me leí una de esas que decía como... ¿De la leíste? No, leí uno de los Ah. capítulos de una actriz. ¿Ya? Una actriz que estuvo en el estallido social, que no me puedo acordar cómo se llama, pero es famosa. Y ella contaba la historia de cómo fue salir de su casa para llegar a la marcha. Sí. Era muy, muy bacán todo eso. Y ella tuvo una represión brígida ese día en las marchas, por los pacos creo que le pegaron y todo. Colegio. Entonces es brígido igual, cosas que hay que tener a la vista. Yo les recomiendo un libro que es previo al estallido social, que se llama Maya Feminista, La rebelión contra el patriarcado. Y lo recomiendo porque, bueno, además de ser un libro muy bueno, creo que es importante que no nos olvidemos del Maya Feminista, porque igual es parte de estas cosas que ocurrieron previo al no pensado por el sector de derecha estallido social, como todas esas cosas que creyeron que no estaban pasando cuando en el 2018 todas las universitarias empezaron a tomar las universidades por la revelación de los abusos que habían ocurrido por parte de los profesores en las distintas universidades. Este libro lo escribe la Farideh Serán. Ella es periodista de la Universidad de Chile. Es profe de mi hermana. Ah, qué bacán. Sí. Que te lo firme. Sí, de hecho debería decirle, porque ahora creo que va a ser su profe de tesis. Así que... Pero es una loca muy bacán y es Premio Nacional de Periodismo. Hay que... ojito. Sí. Es un libro que tenemos que leer. Y esa es mi recomendación. Del día de hoy. Sí, nuestra recomendación. Y eso, no se olviden de que hubo un estallido social. No caigan en los discursos de criminalización del estallido social. Y... Hagamos cambios, sigamos construyendo. Claro. Volvamos a hacer conversatorios, vamos a conversar. Volvamos a conversar. Vamos a conversar sobre Ese las es cosas que nos el ocurran. mensaje. Sí, Ahí me y sale no como- nos durmamos. Quedémonos despiertas y despiertos. Y eso,